En esta oportunidad vamos a contar con una exposición sobre redes sociales como una poderosa herramienta de incidencia. El objetivo es precisamente resaltar la importancia que ha cobrado la utilización de las redes sociales como una herramienta de trabajo muy poderosa para la incidencia. Y para hablar sobre redes sociales y su importancia, nos acompaña nuevamente José Antonio Prado, que estuvo ya con nosotros en la primera jornada. Les recuerdo que José Antonio Prado es ingeniero de sonido de la Universidad Vicente Pérez Rosales de Chile, con formación complementaria en montaje audiovisual, escritura creativa, planificación urbana y armonía y composición en jazz. Él tiene esta particular combinación de destrezas y conocimientos, las ha volcado a la investigación y a la creación de propuestas sobre la temática de la convivencia urbana en Santa Cruz de la Sierra. Es responsable del programa permanente de formación ciudadana del CEDURE, Centro de Estudios para el Desarrollo Urbano y Regional, desde donde impulsa proyectos educativos con diversos grupos humanos. Dirige la llamada Revolución Jigote, que es una campaña de formación ciudadana no convencional que está enfocada prioritariamente hacia el público joven y está impulsada colaborativamente desde la sociedad civil. Ya nos habló sobre estos temas. Y José Antonio es además un estudioso autodidacta sobre las implicancias y posibilidades de la Big Data, las nuevas formas de gobierno digital y toda iniciativa de reinvención sobre las formas de participación ciudadana y el ejercicio de ciudadanía en el siglo XXI. Nuevamente, entonces, le doy la bienvenida a José Antonio Prado y lo dejo con el uso de la palabra. Adelante, José Antonio. Buenos días a todos. Es un privilegio de nuevo estar con ustedes. Estoy un poquito frustrado porque es muy poco lo que he podido aprovechar este encuentro que ha durado tanto y ha tenido tantas cosas bonitas. Pero de todas maneras ha sido lindo tender lazos con todos ustedes. Me han encomendado esto de dibujar un poquito el panorama de cómo nos puede ayudar esto de las redes sociales. Todos tenemos claro, digamos, que es una herramienta poderosa. Hemos visto la potencia que tiene, ¿no? Conocemos el fenómeno de la viralidad, pero no necesariamente estamos conscientes de lo rápido que se van transformando las cosas que entendemos, ¿no? Es la clásica, o sea, y llego a entender esto y ya me lo cambian, ¿no? Está evolucionando muy rápido todo esto desde varios puntos de vista, desde la perspectiva de la sociedad civil, de las nuevas definiciones de actores que hay en la sociedad, desde la perspectiva del rol de la comunicación en la transformación de la sociedad, y el hecho mismo de que las tecnologías nos vayan abriendo nuevas puertas cada vez o mostrando nuevas posibilidades, nos tiene a todos siempre bien desorientados o bien reactivos más bien, ¿no? Cuesta mucho mantener el paso porque la adopción de cualquier nueva herramienta toma un tiempo, ¿no? Acostumbrarse, entenderla y después dominarla. E insisto, cuando uno ya logra eso por fin, resulta que esa ya no es la pomada, ya no es la onda y ahora es esta otra, ¿no? Pasa más o menos como cuando uno quiere relacionarse con sus sobrinos, qué sé yo, y los persigue en las redes y no logra. O sea, el rato que nosotros los viejos llegamos a una red, los chicos se van. Ya el Face ya no es la onda, ahora están en el no sé qué cosa ya. Hasta el Snapchat ya es cosa del pasado, ¿no? Cada vez hay un desplazamiento muy rápido y eso que tiene sus encantos, a la vez, ¿no? Engloba ciertos desafíos. Ahora, como nosotros somos un tipo de actor particular, voy a tratar de hacer algunas definiciones base que me he apuntado antes de comentar un poco más de experiencias personales, como para que algunas cosas se asienten, es decir, de dónde viene todo esto. Lo que tenemos claro es que las famosas TICs, ¿no es cierto?, las tecnologías para la comunicación e información, han transformado la participación, ¿no es cierto? Y ahora se tejen
redes horizontales, eso es clave, donde se comparten significados, ¿no es cierto?, para la transformación. Es decir, nos conectamos a partir del intercambio de significados que vamos construyendo juntos, etc. Esto, a su vez, estas redes a partir de los significados nos van configurando como actores. Es decir, la red activista, digamos, se configura como un nuevo tipo de actor colectivo, que no encaja, no es el movimiento social, ¿no? Y tiene, como una de sus particularidades, una marcada dimensión comunicativa. Esa es una particularidad bien fuerte. Digamos, a ver, para hacer un poquito de cronología, en los 90, finales de los 90, hay todo esto de los movimientos antiglobalización de Seattle y qué sé yo. Viene este extraño fenómeno que hubo en los 90 de apoyo ¿se acuerdan? A los zapatistas. Fue la primera incorporación de estas convergencias en red. Ahí empezó, ese fue el origen, en estas redes de activismo fue el origen ¿se acuerdan? Del altermundismo, que se llama Otro Mundo es Posible, que a su vez fue origen de muchas otras cosas interesantes. A partir de los 2.0, que se llama, ¿no? Las plataformas de microblogging, como el Face, el que sé yo, y los movimientos que también influyen en lo social, los movimientos peer-to-peer, ¿no? Así como las descargas de torrent, que uno se descarga las películas, lo que sea, de miles de personas alrededor del mundo y no sabe de quién. Esa lógica de datos y de información se cristalizó también en la perspectiva de la comunicación y del activismo comunicativo, que lo llamaríamos, ¿no? Y si recuerdan también otro fenómeno importante es cuando los dejaron chutos a los servicios de inteligencia gringos y con esto del Pentágono y Wikileaks, ¿no es cierto? O sea, el poder fue desvestido y agarrado, pero así desprevenido de nuevo por las tecnologías y las redes activistas, ¿no es cierto? Y esta cosa tan difícil de atrapar, ¿no? Y de definir. Lo mismo Anonymous, el famoso Anonymous enmascarado, qué sé yo, esta noción de que somos legión, de la disolución del individuo en estas redes, ¿no? La idea de red para mí tiene unas dimensiones que se interconectan y que son bien interesantes, bien importantes. Una es la red como forma de organización, ¿no? La lógica de red como forma de organización, como topología, ¿no? Horizontal, ya no es congruente, es otra visión completamente distinta a la organización vertical, jerárquica, ¿no? Es una organización horizontal, es un cambio de paradigma. Lo otro, la red como estructura de comunicación, ¿no? Como infraestructura de comunicación, la internet, etcétera, etcétera. Las redes temáticas, ¿no? Y finalmente la red como un ideal normativo, ¿no? No solo son ideas, digamos, o formas de expresión, sino que es una manera de intentar ser congruente. O sea, empecemos a vivir en red así como nos organizamos, ¿no? En mi movimiento, en mi colectivo, y qué sé yo, nos hemos organizado horizontalmente. Bueno, eso debería conllevar la adopción de esas maneras de organizarnos en la escala ética, ¿no es cierto?, en la escala en el ámbito de los derechos, etcétera. Es decir, es una tercera visión un poco más ambiciosa. Lo otro que es particularmente interesante es la cualidad de heterogéneo, ¿no es cierto?, y difusa y inaprensible de estas redes activistas, donde en una red todo punto se conecta con otro punto, que eso es lo que la distingue de una estructura vertical, hace que esta ausencia de elementos de organización centralizadores, jerárquicos y todo, hace que
Hay un teórico que compara esto con la cosa biológica del rizoma, es decir, una colonia de hormigas, un rizoma, qué sé yo, puede ser destruido, pero se va a volver, uno puede ir y matar todas las hormigas, ¿no es cierto? Pero se va a volver a reconstruir, uno no entiende cómo, pero se va a volver a reconstruir. Esa lógica también deviene de la calidad heterogénea y difusa de una red. Hay una cosa que me anoté aquí que no lo entendía, pero ya recordar. La producción interactiva del significado, lo llamaba Castells, y es otra particularidad de las redes activistas en línea, ¿no? Es decir, lo mismo que con la organización institucional o organizacional, ocurre con la producción de contenido. Es decir, ya no es unidireccional, ya no recibe uno un mensaje de una sola vía, sino que todos generamos contenido, ¿no es cierto? Y diversificamos las voces, ¿no? Los códigos, los formatos, y el proceso de comunicación ya tiene un montón de puntos de entrada. Esto también es diametralmente distinto. Y ya en la lógica de salir de la internet e ir a la calle, es muy bonito ver en las movilizaciones, ¿no? Las movilizaciones que se organizan en las redes, pero que cristalizan en las calles, uno ve que siguen existiendo obviamente los colectivos y todo, y tienen una voz importante, pero cada vez más hay esta figura de cada quien se representa a sí mismo, ¿no? La gente dice, no nos representan, ¿no? Que se vayan todos y qué sé yo, y cada quien dice, yo estoy aquí a título personal, y el mismo movimiento, digamos, el Occupy Wall Street y todo eso, siempre todos los encuentros o protestas o tomas activistas de esta característica cuidan mucho que nadie usurpe la voz de todos los demás, sino que cada quien cuida una especie de vigilancia colectiva y horizontal, cuida la voz del otro, ¿no? Cada quien codifica, digamos, su propia experiencia y se cuida de que de dejar en claro esta particularidad, ¿no? De que nadie es dueño. Esto es una dificultad a su vez, pero es una de las características, ¿no? De una red multinodal, ¿no? Que nos convierta a todos responsables y portavoces de cada uno de nosotros. Porque cada uno comparte su propia historia, su propia percepción de lo que está pasando y por lo tanto se teje una narrativa, digamos, mucho más compleja y rica que la que podría generar un medio de comunicación tradicional, con su línea y con sus sesgos ideológicos, etc. La figura de la asamblea, ¿no? es muy importante también en esto. O sea, siempre hay que hablar, cuando hablamos de activismo en redes sociales, de que solamente las redes sociales y no salir al mundo real, digamos, es hacer el tránsito incompleto. Sin embargo, hay que recordarle a los escépticos de que es casi imposible, casi no existe eso, ¿no? Llaman slacktivismo o el activismo de clic o el activismo de sofá, ¿no es cierto? Y descalifican mucho a este activismo que pareciera no salir al territorio, ¿no? Y que más bien dicen algunos que está generando mayor apatía, ¿no? Que hace que la gente se sienta satisfecha porque ya puso su like o compartió su fotito o su frase y con eso ya puede desentenderse. Hay esa visión, pero yo más bien creo que no es tan así la cosa, porque el hecho de que compartamos algo con muchos nodos y de que cada uno de esos nodos a su vez sensibilice a otro, ya es un avance. Es decir, es el primer rol comunicativo, digamos, hacia la formación o hacia la educación. Es mejor que nada. Y no me han podido demostrar realmente que comparando ambas situaciones, por lo menos hipotéticamente, vos estás provocando algún grado de inhibición, ¿no? En quien solamente comparte. Mi teoría, que la he podido verificar varias veces, es que la persona que compartió y que solo hace eso, el slacktivista, digamos, el activista de clic, si no hubieran redes sociales,
ni siquiera se hubiera enterado. O sea, no solo no hubiera avanzado hacia interesarse por el problema, sino que no hubiera llegado a él. Es decir, que esta es una manera de llegar, de ampliar, de sensibilizar y de conectar, ¿sí? Y de generar confianza. Y esto voy con lo que iba a mencionar de la asamblea, ¿no? La asamblea, que parece un mecanismo, digamos, lento y engorroso, es una base de deliberación para construir confianza, ¿no? Porque hablamos de cultura política, ¿no? Y la cultura política tradicionalmente ha sido caracterizada por la competencia, ¿no? Y por una especie de cuero duro, de cinismo. Y en cambio, la lógica de redes, que de nuevo, insisto siempre con esto, ya no funciona bajo la dinámica de competencia, sino de colaboración. La colaboración en términos sociales y socioculturales demanda, como primer componente, creo yo, confianza, ¿no? Y para la movilización política o social, etcétera, se construye la confianza, ¿no es cierto?, en redes sociales, etcétera, en los discursos, ¿no?, presenciales o virtuales, ¿no?, en la reflexión y en el tejido de estos discursos. Ahora, tengo unos apuntes aquí que les quería comentar. Déjenme un segundito. Hay no sé si conocen el manifiesto telecomunista. Hay un manifiesto telecomunista que plantea básicamente que el desarrollo de las TICs y todo hace innecesario ya estar vinculados a estados con territorio. Es decir, ahora debemos asociarnos, organizarnos, identificarnos en torno a ideas. Esa cosa me parece genial, porque es lo que efectivamente está pasando con las redes de activistas, ¿no? Uno lo que ve es que ya no son territoriales las maneras de aglutinarnos, ¿no? Ya no son las juntas vecinales, etcétera, sino que son los intereses. Ahora, a la hora de implantar, digamos, estrategias de comunicación para la incidencia, lo primero que hay que notar es el rol que va adquiriendo el activista en su relación con un actor importantísimo que no deja de tener importancia pese a lo mucho que se lamenten, que son los medios tradicionales, ¿no?, de comunicación. Es decir, se empieza a resquebrajar, digamos, el poder de los medios tradicionales con esta adopción de las redes sociales, todo por parte de los movimientos activistas, por las organizaciones, colectivos, etcétera, y han perdido la capacidad de definir los temas, ¿no? Entonces, los movimientos producen información, producen tendencia, opinión, etcétera, y una de las cosas que necesitamos recordar y tener siempre presente e incorporar en nuestro diseño de estrategia es que tenemos que lograr que los medios tradicionales, como siguen siendo un referente y la manera en la que en un país como el nuestro la mayor parte de la gente se informa, tenemos que lograr los activistas, o sea, dejar de despreciarlos porque son vendidos al poder, sino más bien lograr conectarlos y que ellos reflejen estas dinámicas, ¿no es cierto?, sea que ya hemos logrado salir a la calle o que estamos todavía en proceso de gestación de las ideas y de las propuestas. El activismo puede tener riesgos, ¿ya? Estoy hablando de activismo, ¿por qué? Sé que todos ustedes pertenecen a organizaciones y que desarrollan políticas y estrategias de comunicación. Sin embargo, cada vez más, esto que les decía de yo me represento a mí mismo, las organizaciones, las instituciones, estamos dejando de tener el rol organizador, articulador y la voz en los movimientos de cambio social. Y el individuo, en tanto nodo, no en tanto individuo aislado, es el que está asumiendo un protagonismo difuso y diluido. Eso es importante de tomar en cuenta porque nosotros mismos tenemos que ver la manera de distribuir nuestros contenidos pensando en red, ¿ya? El activismo, la movilización digital, etcétera, etcétera, afecta obviamente al poder, ¿sí? Porque
son nuevas maneras no solo de interactuar con el poder, sino de denunciar cosas, ¿no? De reclamar, etcétera, de echar luz en lo que hay que cambiar. Y, aunque eso uno al comienzo es bien adolescente, dice qué bonito, y se ríe de los políticos que no saben usar el Twitter, en un corto tiempo, me acuerdo, nosotros hace unos 10 años vivimos los años dorados de la Internet, ¿no? En Bolivia, porque solo los activistas sabíamos usar el Facebook y el Twitter. Los políticos no lo entendían y cuando entraban hacían chambonada y media. Estaban realmente en pañales. Nosotros, digamos, los que éramos jóvenes, no nos dimos cuenta de que eso iba a durar poco, ¿no? Porque los políticos se hacen asesorar, ¿no? Y entonces las élites y el poder que se vio afectado han reaccionado. Y entonces tenemos casos, entonces hay que tomarlo en cuenta, por eso lo menciono al cierre, que los políticos o el poder, las élites, han reaccionado de manera, digamos, no siempre sanctas, ¿no? Bloquean, te trolean, te difaman, o sea, realmente aplican el poder fuerte, ¿no? Y generan dificultades y trabas. ¿No? Una reflexión final para no aprovechar, para no pasarme del tiempo, es el tipo de mensajes que nosotros, en tanto activistas individuales organizados, deberíamos tratar de construir. Si bien las redes sociales, en tanto modelos de negocios, digamos, se nutren de lo emotivo, ¿no? Mientras más genere reacción algo, el Face más te va a difundir, ¿no? Lo racional, lo lógico, lo construido, etcétera, ustedes han visto, ¿no? Esos memes que hay de la chica que dice algo importante tiene un like, la chica que muestra las nalgas tiene 1000 likes, ¿no? Lo mismo con las discusiones políticas. El que dice, llamen a los militares a tomar el poder, ese va a generar un montón de ruido. Sin embargo, de la perspectiva del activismo y la transformación social, tenemos que tener paciencia estratégica, ¿no? Y en vez de difundir o construir mensajes de carga emotiva, que van a funcionar en términos de analytics, de métricas y de todo, hay que invertir más tiempo y energía en crear información, compartir información que ayude a conocer las causas de los problemas. Es decir, centrarse en denunciar el problema es pega de las bases digitales, si se quiere, ¿no? Los movimientos organizados o ya con un cierto tiempo tienen que explicar cómo hemos llegado a donde estamos y qué lecciones hay que extraer de ahí para adelante. ¿Sí? Paciencia estratégica es lo que creo que tenemos que construir, ¿no? Y no necesariamente agrandar nuestro equipo de diseño gráfico o tener redactores de no sé dónde, de la RAE, porque no es eso lo que... No es eso, la estética, ¿no es cierto? La estética, el lenguaje y todo, hemos visto lo que pasa en las redes, uno le sangran los ojos a ver la ortografía, pero los memes, por ejemplo, en tanto unidad cultural, no se asientan en el índice RAE que puedan tener o en qué tan pixelada está la imagen, sino en el meme en sí, es decir, en el significado, ¿no? En lo que le queda a la gente y en la potencialidad de la apropiación y resignificación, esto que hablábamos decía Castel, la producción interactiva de contenido. Es decir, tenemos que sacarnos de la cabeza que cuando nos organizamos ya nos volvemos una institución y tenemos una fanpage y por lo tanto nos sentimos verticales, ¿no? Es lo que hacen los políticos. Entran a redes sociales, pero no para dialogar, sino para emitir solamente. Nosotros no podemos cometer ese error. Tenemos que entrar a ese mundo y, si bien tenemos un montón de herramientas que venimos desarrollando para comprender la realidad, no tenemos que caer en el error de convertirnos nosotros en entidades verticales y jerárquicas, sino adoptar el lenguaje llano, ¿no es cierto? Y entender la paciencia estratégica como nuestra principal potencialidad para no aumentar el ruido emocional, sino que dar cuerpo y argumentos y propuestas que sirvan a todos en la construcción rigurosa y paso a paso del cambio. Gracias. Guimer va a compartir con nosotros la experiencia de Solidar Suiza en el ámbito de comunicación e incidencia para promover pues la réplica de esta riquísima experiencia
y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones. Gimmer, bueno, es para quienes estamos en el ámbito de la comunicación, pues Gimmer es un viejo conocido. Él ha transitado por el mundo de los medios de comunicación desde que era un estudiante de colegio, ¿no? Él ha pasado por los estudios de varias radioemisoras locales y nacionales, empezando por una radio tan importante como Radio Yungas allí, cuando él estaba en sus años, como dicen, sus años mozos, ¿no? Pero Gimmer también ha tenido una amplísima experiencia de trabajo en salas de redacción de varios periódicos del país. Hace ya muchos años, ¿no? Desde el 2004, si la memoria no me falla, Gimmer nos acompaña en Solidar Suiza, y uno de sus logros más importantes, sin duda alguna, ha sido el haber creado el personaje radiofónico de la doctora Edilicia Barrios Campos, con el cual Gimmer ha llevado adelante diversas campañas sobre corresponsabilidad ciudadana en los municipios bolivianos. De igual manera, Gimmer ha sido parte de un importante esfuerzo para generar un movimiento de comunicadores y comunicadoras locales que desde sus municipios apoyan las iniciativas destinadas a mejorar los servicios municipales y solucionar los problemas de los municipios en las áreas de salud, educación, gestión ambiental y derecho de las mujeres a vivir sin violencia, ¿no? O sea, estos son ámbitos muy importantes de trabajo que han recibido el aporte de Gimmer, ¿no? Y quien ha complementado además su formación con medios de comunicación, con estudios. Él ha estudiado historia en la universidad, de modo que esta combinación ha resultado pues enormemente enriquecedora. Le doy entonces la bienvenida a Gimmer y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Marlene, de verdad, qué privilegio el poder conversar con gente que está trabajando en temas de desarrollo. Quiero compartir con ustedes los aprendizajes de Solidar Suiza. Entonces, al principio, Ayuda Obrera Suiza, desde hace más de 30 años, muchos de ellos gracias a mandatos de la cooperación suiza, pero también, por supuesto, proyectos directos de Ayuda Obrera Suiza y Solidar Suiza, y también con el apoyo de otros financiadores. Voy a compartir, por favor, la pantalla. He hecho unos pequeños apuntes para compartirlos con ustedes. En realidad, este es de verdad el par y paso de Solidar Suiza, el trabajo que ha ido desarrollando en los municipios del país y, por supuesto, los aprendizajes que ha ido recogiendo de toda esta labor. Y quiero para ello compartir una de las muchísimas experiencias que ha apoyado Solidar Suiza en los distintos municipios del país. Esta ha tenido como motor inicial a una radioemisora del municipio minero de Huanuni, en el departamento de Oruro, que se llama Yo me cuido porque me quiero. Es una iniciativa que estaba destinada a que un número mayor de mujeres se hagan la prueba de detección temprana del cáncer uterino. Como ustedes saben, la principal causa de muerte de mujeres en el país es precisamente el cáncer en el cuello uterino. Se estima que, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud de 2019, cada día en Bolivia mueren 3 mujeres a causa de este mal. Lo paradójico es que hay pruebas que son gratuitas en todo el sistema de salud pública boliviano, pero claro, tiene sus dificultades, etcétera, de las que iremos hablando en el transcurso. Y en Huanuni, en 2016, este medio de comunicación, y en particular una comunicadora, Rosemary Ardaya, han impulsado esta iniciativa que ha tenido estos logros. Imagínense, de más o menos 100 mujeres que en 2016 se hacían la prueba del PAP, el Papa Nicolau, han pasado
el año pasado. De las 1.100 más o menos están ahora en una curva de crecimiento cada vez mayor. Todavía el desafío está ahí. Hay muchas más mujeres que todavía no se están haciendo esta prueba, pero sin duda un crecimiento de este tamaño es bastante considerable. El gobierno autónomo municipal de Huanuni cuenta con una política municipal para este tema, para el tema del CACU, el cáncer en el cuello uterino, además de prácticamente no destinar un boliviano de su presupuesto municipal hasta antes de la iniciativa. Hoy en día destina 40.000 bolivianos de su POA cada año para esta labor, y hay una red bastante bien conformada con participación de autoridades, funcionarios de salud, pero también organizaciones sociales del lugar y, por supuesto, Radio Horizontes ahí de Huanuni, que es de una ONG que tal vez muchos de ustedes conocen, que se llama el CAEP, que ha sido creado por una religiosa que ha sido un ícono de la Iglesia Católica de Huanuni, la hermana Orsini, que en paz descanse, que ha creado justamente esta institución, el CAEP. Entonces, quiero mostrarles el proceso que ha seguido esta iniciativa para que ustedes tengan, digamos, una idea de cómo es el trabajo de Solidar Suiza en los distintos municipios bolivianos. Todo comienza con una convocatoria que hace Solidar Suiza con cualquiera de sus proyectos, en algún caso con el PADEM, puede ser con el Vida Sin Violencia, con el Lanzarte, que es un proyecto que apoya proyectos juveniles, en el tema de empleo juvenil, con Fuerza Joven en Viacha y ahora en Cobija. Empieza con una convocatoria que se hace a los municipios del país para que se animen a presentar propuestas, iniciativas. Y esta difusión, la difusión misma de la convocatoria, se realiza mostrando buenas prácticas, experiencias exitosas en las diferentes áreas, en salud, en educación, en el tema de derecho de las mujeres a vivir sin violencia, empleo y también medio ambiente sano. Nuestra doctora Edilicia, personaje al que le pone la voz nuestra querida Marlene, se encarga de hablar con los protagonistas y se empieza a difundir estas buenas prácticas, estas experiencias, para que la gente se anime y vea que es posible hacer algo en su municipio. Entonces, de entrada, gestión del conocimiento, de entrada, difusión a través de los medios de comunicación tradicionales, pero también a través, en la última época, de las redes sociales. A raíz de esta invitación, Rosemary Ardaya, que es esta comunicadora de Radio Horizontes, que ha estado inquieta por lo que pasaba con el tema del cáncer uterino en Huanuni, escucha la convocatoria y dice, creo que podemos hacer algo en este tema. Entonces, ya para hacer la primera propuesta, la propuesta que va a presentar al concurso, ella necesita dialogar con algunos actores locales. Ella, en el caso de Huanuni, se ha ido al Comité de Amas de Casa Mineras, también se ha ido con las Bartolinas, porque si bien Huanuni es un distrito minero, tiene un amplio territorio rural, entonces que reúne también a las mujeres del área rural, ha ido a hablar con ellas un poco para sondearles sobre la posibilidad de si se animan a encarar un tema de estos. Entonces, ella con estos primeros contactos hace una propuesta, dice, yo quiero hacer algo sobre esta temática con el objetivo bien concreto de incrementar el número de mujeres que se hacen la prueba de detección temprana del CACU, del cáncer de cuello uterino. Entonces, una vez que esta iniciativa, esta idea, que encabezada por la Radio Horizontes, se la presenta a los organizadores, en este caso algún proyecto que está administrando Solidar Suiza, seleccionado se lo invita a un encuentro que habitualmente lo realizábamos en Cochabamba, hasta antes de la pandemia, por supuesto, en el que se genera un espacio de aprendizaje horizontal todavía más profundo. Los responsables de las distintas iniciativas son invitados a este encuentro, pero también con una exigencia más de decirles, bueno, está bien que venga la persona que ha tenido la idea, pero nos interesan que vengan ya algunos actores
del espacio local. Por ejemplo, alguien del gobierno municipal. Por supuesto, alguien de estas organizaciones. Si es un tema de salud, a ver, ¿por qué no traer a alguien del hospital de Huanuni? Si es un tema de educación, ¿por qué no invitamos al director? ¿Por qué no invitamos al director distrital del municipio? En fin, o sea, actores que tengan que ver con esta problemática. Una vez que vienen ellos al encuentro, lo que se hace es gentes, representantes de iniciativas que han tenido mucho éxito, de buenas prácticas, de experiencias exitosas, invitados a este espacio, a esta plataforma de aprendizaje horizontal, para que compartan sus aprendizajes con ellos. Y en estos encuentros, habitualmente, además se visita algunos municipios que, por supuesto, hayan llevado adelante estas iniciativas, porque como ustedes saben, otra cosa es en el terreno, es donde se pueden ver las dificultades, donde se puede ver cómo han logrado vencerlas, cómo así han logrado tener éxito a pesar de estas. En fin, otra cosa es ver en el lugar de los hechos. Pero además, en estos espacios de aprendizaje horizontal, lo que hacemos como Solidar Suiza a través de sus distintos proyectos es compartir con ellos mucha información sobre el tema. Esta mañana don Carlos Toranzo decía bien sobre la necesidad de manejar los temas. Entonces, si es un tema, en el tema específico de Huanuni, por supuesto, mostrarle a la gente de Huanuni todo el tamaño del problema a nivel nacional, estos datos con los que empecé diciendo cuántas mujeres mueren, por qué mueren a pesar, y por qué no se hacen la prueba a pesar de que la prueba es gratuita, cuáles son las dificultades que existen, las dificultades institucionales, pero también, por supuesto, culturales, pero también con ellos compartimos el régimen municipal, cuáles son las posibilidades que tiene el municipio para encarar este tipo de problemas, qué dice la normativa al respecto, cómo funcionan los municipios y, finalmente, toda la parte del rol estratégico de la comunicación, de cuánto puede ayudarnos la comunicación para encarar este tipo de problemáticas. Entonces, empezamos a diseñar con ellos, por supuesto, que una estrategia de comunicación para sus municipios. Una vez que la gente de Huanuni retornó a su distrito, empieza a dar los primeros pasos, generando nuevamente espacios de comunicación con la gente que debe ser involucrada. O sea, tiene que empezar a hacer contactos con gente que sabe que puede influir en los distintos espacios. Y cuando hablo de poder influir, no hablo únicamente de autoridades, no. Cada lugar tiene sus propios actores. En el caso de Huanuni, por ejemplo, un actor importante ha sido el Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni. Se han atrevido, y les digo se han atrevido porque hay temas que ustedes saben, hay temas tabú de los que no se pueden hablar en muchos espacios, pero, por ejemplo, con el sindicato, con los dirigentes del sindicato minero, han hecho una charla con los trabajadores para mostrarles que quienes llevan el papiloma humano a las mujeres somos nosotros los hombres. Entonces, para que vean el tamaño de la responsabilidad de los hombres también en este problema. Y, por supuesto, con las autoridades, y en el caso de Huanuni, lo que han hecho es un proceso para construir una ley municipal sobre esta temática, sobre este problema, para encarar esta problemática. Esta ley, por supuesto, ha sido entregada luego de varias movilizaciones propositivas. Nosotros siempre preferimos hablar de movilizaciones de propuesta en lugar de las de protesta, en las que la gente ha ido diseñando, elaborando este instrumento público, como es la ley municipal, gracias a la cual, una vez cuando se entregó, por supuesto, esta propuesta de normativa a las autoridades municipales de Huanuni, lo que ha pasado es que el tema ya estaba tan bien consolidado en la agenda del lugar, había generado tal movilización de las organizaciones, de chicos y chicas del colegio, del propio sindicato minero, que prácticamente era imposible que alguna autoridad le pueda dar la espalda. Había ganado tal valor social en la agenda pública del municipio que era imposible obviarlo. Entonces, ahí, por supuesto que entró, como decimos, como por un tubo, ¿eh? O sea, prácticamente la ley municipal fue aprobada
con alguna que otra observación. Rosemary algún rato me contaba que les han devuelto 1 o 2 veces pidiéndoles que hagan algún ajuste en alguna de los artículos de la normativa, pero por supuesto el proceso estaba también encaminado y fue otra gran movilización del lugar que decidió con una gran fiesta esta nueva normativa. Entonces, estas son las lecciones que nosotros hemos recogido de Huanuni, como hemos recogido de Tiraque en embarazo en adolescentes, como hemos recogido de Cotoca en el tema de lucha contra la violencia hacia las mujeres, de Viacha en el tema de empleo juvenil, en fin, una serie de lugares donde hemos estado trabajando, justamente aplicando con sus diferencias este tipo de propuesta y de estrategia. Entonces, para globalizar un poco este aprendizaje de Solidar Suiza, nosotros hablamos con los comunicadores de mi municipio, es buena noticia, ¿no? Cuando, como ustedes saben, el Solidar Suiza, a través de sus distintos proyectos, tiene como su espacio, digamos, principal, el municipal. O sea, nosotros creemos que el municipio es un espacio en el que de verdad se pueden dar solución a varios problemas de la gente, pero que además, porque muchas veces se ve al municipio como, sí, el municipio, esa cosita que está ahí abajo, pequeñita, que no influye en absoluto, tiene una gran capacidad, por supuesto, de escalamiento, que le puede permitir hacer varias cosas. Hace poco hemos hecho la presentación, por ejemplo, de una red, una guía para armar redes comunitarias y basiales en todo el país, con resolución del Ministerio de Justicia, que recupera estas experiencias justamente en los municipios del país. Entonces, cuando vamos al municipio, por supuesto que encontramos un escenario de disputa política. Ustedes saben, el municipio, como todos los espacios, no es pues la casa de retiros del padre Damián, ¿no? Es un escenario donde hay disputas políticas, hay actores políticos con intereses, seguramente con distintas perspectivas, distintas miradas. Entonces, encuentras un escenario, por supuesto, que está en disputa, pero también, por supuesto, con una gran incomunicación interna. Les digo, nosotros tenemos espacios donde trabajamos exclusivamente con los comunicadores, y cuando le planteamos a los comunicadores locales de las emisoras, los canales de televisión, la posibilidad de hacer cosas conjuntas con las autoridades municipales, varios de ellos nos dicen, están locos, o sea, yo no soy oficialista, no me voy a meter con el alcalde, porque ese tipo además tiene sombras de corrupción, que no sé qué, que esto, que lo otro. Les cuento, una vez en unos chalecos que hicimos como un presente para los comunicadores, pusimos esta frase, mi municipio es buena noticia. Varios de ellos nos dijeron, no me voy a poner, porque me van a decir oficialista, ¿no? Entonces, desde eso, desde cambiar esa mirada, desde decir, oye, pero mira, ¿cuántas adolescentes en tu municipio se embarazan en sus años de colegio? Hay casos, les digo, donde la mitad de los embarazos de cada municipio son adolescentes. Entonces, ¿cómo es posible que no pongas tu medio al servicio de solucionar este problema? Y para ello tienes que aliarte con el actor local, o sea, tienes que trabajar con él. Entonces, desde ese trabajo de la necesidad de abrir espacios que les permitan ver que el momento en que los distintos actores se encuentran y deciden solucionar un problema de este tipo, o sea, embarazo adolescente, hacer que los profes manejen las computadoras que les ha dado el Estado y que lamentablemente muchos de ellos ni las encendían. Entonces, mostrarles todas las posibilidades que existen en el momento en que generan espacios de diálogo, espacios de comunicación, que son parte, por supuesto, de la estrategia de comunicación. Entonces, destrabar estos escollos que existen en el espacio local es uno de los primeros pasos de esta estrategia. Porque nuestra línea de trabajo va siempre en el sentido de la corresponsabilidad, la necesidad de que la gente comprenda que así como tiene derechos y debe exigirlos, con toda razón, también tiene obligaciones. O sea, exigimos el cumplimiento de nuestros derechos, pero
también nosotros estamos conscientes que tenemos obligaciones que tenemos que cumplir. Es lo que más cuesta, ¿no? Es definitivamente lo que más cuesta. Propuesta en lugar de protesta. O sea, el fabricar propuestas que comienzan muchas veces con los espacios de planificación. O sea, muchas veces cuando ya se protesta porque algo no está funcionando, es tarde. Hay que empezar en los lugares donde se empieza a planificar para solucionar los distintos problemas. Nuevamente, los medios metidos, los espacios de comunicación, tratando de formular propuestas en lugar de medidas de protesta. Por supuesto, ello exige también transparencia y voluntad de los actores ahí, municipales, autoridades, para facilitar el acceso a la información. Las redes, como espacios de corresponsabilidad en la que participan desde los jóvenes de colegio hasta las autoridades municipales, sin duda un cambio de actitud, trabajando para ello a través de objetivos concretos, porque cuando uno trabaja valores muchas veces cree que es únicamente yo creo en la democracia, no es, digamos, cómo yo catalizo ese cambio de actitud en acciones concretas en mi municipio. Y por supuesto, la agenda local, el poner a la agenda los temas que nos interesan, el darles valor social y político. No vas a tener incidencias si por supuesto no le diste valor político y social a tu propuesta, al tema que estás trabajando. Les contaba me acuerdo en la anterior vez que nos encontramos en la reunión, creo que inicial del DAC, como un comunicador que decidió prácticamente acortar los caminos, se fue a hablar con el alcalde para obtener presupuesto para el SLIM y la lucha contra la violencia hacia las mujeres en su municipio, y la cumbre de planificación le negó esa posibilidad. Entonces, hay que poner en la agenda no solo de las autoridades, sino también de las organizaciones del lugar, mostrando la importancia del tema que estamos trabajando. Porque una vez que le hemos dado ese valor político, ese valor social, por supuesto que va a ser muchísimo más posible el lograr incidencia, que está ahí precisamente como uno de los últimos pasos, las redes que son parte de los espacios de planificación. Hay lugares, por ejemplo, donde, en Huanuni en concreto, donde para hacer la planificación de cómo van a usar esos 40.000 bolivianos, lo que hacen es agarrar a la red y decirle, a ver, ustedes preséntenos su propuesta, porque en ese espacio, en la red, están todos los actores. En otros lugares, como por ejemplo en Tiraque, que es una experiencia muy linda de prevención de los embarazos en adolescentes, la radio local lo que ha hecho es un gran festival de teatro intercolegial con el objetivo de que se genere tal movilización con el público al que se está dirigiendo, para que ese mismo público ponga en la agenda del municipio, la problemática del embarazo en adolescentes. Y ustedes saben, pues el alcalde, los concejales, finalmente son actores políticos a los que por supuesto les interesa el apoyo ciudadano, el apoyo electoral, y si hay temas que se ponen y se asientan en la agenda local, por supuesto que van a ser atendidos. Hay mejores posibilidades de negociación y, por supuesto, de sostenibilidad. En Huanuni prácticamente nosotros ya no estamos, ya no trabajamos con el tema del cáncer de cuello uterino. Y ustedes, en Huanuni en concreto, ustedes se preguntarán cuál ha sido la inversión en Huanuni. Son proyectos bien pequeñitos que inicialmente, en su mayoría les hablo, o sea, por supuesto que tienen sus diferencias, pero más o menos, el promedio, estamos hablando de 5.000 bolivianos, más o menos el apoyo así en concreto a cada iniciativa, que sirven para cosas, en algunos casos vamos a hacer el gran festival, la gran feria, para contratar, por ejemplo, la amplificación que va a ser bulla en la Plaza del Pueblo, porque comunicación, hay un medio local que está prestando sus posibilidades de difusión para difundir la temática, los avisos, para generar los espacios de diálogo con la gente, etcétera, o las propias autoridades municipales que ponen también parte de eso. Entonces,
se imaginan, ahí está justamente la estrategia de incidencia que está íntimamente ligada con la estrategia de comunicación. Esta es la foto del último encuentro nacional de comunicadores y comunicadoras locales que se ha realizado el año pasado, en diciembre de 2019, en el que también está por ahí Mila y la señora embajadora de Suiza, ¿no?, del que han participado, con compañeros, con colegas, muchos de ellos impulsores de iniciativas en sus respectivos municipios, cambiando el chip y aplicando estrategias de comunicación que permitan movilización por un lado, elaboración de propuestas, generación de redes y, por supuesto, incidencia. Muchísimas gracias.